Nuevamente felicitar a la mesa por la conducción incluyente y tolerante de todo este proceso. Y bueno, a la magistrada le agradecemos su disposición, pero también agradeceríamos las respuestas concretas. Nos gustaría un poquito ver más su visión judicial, su rigor técnico. Siéntase en la confianza de disertar con profundidad. La verdad es que está en una mesa con gran expertise. El senador Ríos Peter tiene 2 licenciaturas, su maestría. El maestro Burgues es uno de los más grandes constitucionalistas vivos. Todos los senadores tienen gran expertise. Entonces, siéntase con la confianza de que las respuestas pueden ser más especializadas y con esto. La primera pregunta son preguntas muy concretas. ¿El Poder Judicial requiere una reforma, sí o no? O sea, y permítanme que lo aclare porque ayer creo que no se entendió o no fue abordado. Es si el diseño institucional del Poder Judicial es adecuado para el país y para este momento, y si requiere o no una reforma. La segunda, aunque se afirma que hay la confianza y división y todo esto, pues el hecho es que en todas las encuestas el Poder Judicial no está bien visto. Yo afirmo que es necesario el control de confianza a jueces y magistrados y secretarios federales. ¿Usted confirmaría o refutaría esta tesis? Y por último, una pregunta que retomo de la doctora Denise Dresser. ¿Qué ministro admira usted de la Suprema Corte de los últimos 30 o 50 años? Y una pregunta complementaria. ¿Qué sentencia de la Corte le resulta admirable o memorable? Y permítanme que lo solicite, pero ayer también no tuvimos la respuesta. Si uno ve los breviarios jurídicos de Estados Unidos, uno tiene una serie de sentencias que son memorables: Marbury contra Madison, McCulloch contra Maryland o Miranda contra Arizona. Y aquí pues ni radilla podemos decir porque ni siquiera nos compusieron la plana. Entonces, ¿cuáles serían las sentencias que usted sienta que un estudiante de Derecho se sentiría? Y por favor, obviemos no decir la primera sentencia amparo, que sería un insulto a la inteligencia de todos. Una sentencia de los últimos años que dijera, esto es un modelo de sentencia que es la Suprema Corte. Gracias por su respuesta. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente. Muchas gracias, senador. Yo creo que sí se necesitaría que reformar el diseño de la institución, pero en función de la procedencia hasta donde se podría establecer causales para evitar la excesiva promoción de juicios de amparo. Es una cuestión muy delicada porque esta cuestión tendríamos que valorarla en cuestión de que exista un recurso efectivo que pudiese afectar derechos humanos. Pero también es cierto que existen juicios de amparo que también se interponen para prolongar la tramitación de los juicios ordinarios y que la justicia ordinaria pues no se pueda llevar a cabo. O bien por las autoridades señaladas como responsables, que a pesar de que ya saben que van a perder el asunto en revisión porque hay jurisprudencia, siguen interponiendo las revisiones, y esto provoca que exista un mayor número de asuntos para resolver en los tribunales colegiados y en los juzgados de distrito. Yo no me opondría al control de confianza de jueces y magistrados. ¿Cómo se instrumentaría? Eso sería la cuestión que se tendría que ver. ¿Cómo se instrumentaría? No puede ser evaluado de la misma manera que, por ejemplo, como se evalúan a los policías, etcétera. Se tendría que ver. Pero como que estuviera yo en contra, no. Siempre y cuando sea por el mismo Poder Judicial de la Federación, porque en eso va a radicar la independencia del Poder Judicial de la Federación. A mí en lo particular, como sentencias, me parecen interesantes la sentencia, y se lo digo con honestidad, me parece interesante, comparto o no el resultado, la sentencia de la marihuana. Sería una sentencia que podría ser objeto de estudio por parte de los académicos o de los estudiantes de Derecho.
Y lo del ministro, le comento, mire, cuando yo fui secretaria de Estudio y Cuenta, la visión de qué ministro puedo yo admirar más. Cuando fui secretaria de Estudio y Cuenta, en función de criterios, Guzmán Orozco. En cuestión, y le voy a decir por qué si quiero hacer la diferencia, porque yo parto de la pluralidad de criterios y respeto el criterio de la otra persona, aunque no la comparta. Entonces, por relación de criterios, puedo yo, el Guzmán Orozco y el ministro Díaz Romero. Por cuestión de actitud profesional, de los que ya han salido, me estoy refiriendo, de actuación profesional como juzgadores, aunque no compartiera en todos los ámbitos sus criterios, el ministro Azuela y el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano siempre fueron personas congruentes y éticas, sin que necesariamente yo compartiera sus criterios, pero era su compromiso con el Poder Judicial de la Federación. Y de los que están actualmente, yo creo que todos los ministros, porque se han fijado una evolución en construcción de teoría constitucional, de derechos humanos, con criterios diferentes, si puede haberlos, pero sí se han comprometido con su función de ministros de la Suprema Corte. Gracias, senador. Perdón, senador. Gracias. Muy concreto. Entonces, ¿hacia dónde debe ir la Corte? Y derivado de esto, ¿por qué usted sería una buena elección para este futuro de la Corte? Gracias. ¿Hacia dónde debe ir a la Corte? Hacia hacer efectiva la justicia en función de derechos humanos. Esa es la función de la Corte. Y el fijar los criterios para establecerlos. ¿Y por qué yo sería una buena elección? Porque mi formación jurídica está en función de valorar los principios y valores que subyacen en la norma y darle preferencia a los derechos humanos, estableciendo siempre una perspectiva de género.